¿Qué onda, chavos? Soy Luis y esto es The Global Playlist. El episodio de hoy es en español, porque viajamos a México de mano de nuestra querida invitada Eli. México es un país norteamericano con una riqueza histórica y cultural difícil de igualar, y bien conocido por su gastronomía infinita y sus paraísos naturales. Y hablando de música, que para eso estamos aquí, México es la tierra de origen de géneros musicales como las rancheras y corridos, y es la capital de la balada romántica latinoamericana. Géneros que todavía son de por sí muy populares y que han influido de manera destacada en los artistas más seguidos de épocas recientes. Pero como en cualquier otro país, la música ha ido evolucionando. Y a lo largo de los años, muchos artistas mexicanos han destacado imprimiendo su personalidad y la idiosincrasia de la sociedad mexicana a diferentes géneros musicales, convirtiendo a México en una amalgama de estilos y artistas en los que sin duda merece la pena profundizar. Os recuerdo que podéis escuchar la canción elegida para representar a México en The Global Playlist, que desvelará Eli durante esta entrevista, y toda la música mencionada durante este episodio, incluida la de los artistas que acabáis de ver en la introducción, en el perfil oficial del proyecto en Spotify. Así que vamos allá. Bienvenida, Eli, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Por visitar The Global Playlist. ¿Cómo te sientes? Pues emocionada bueno, sí, emocionada de hablar de México y hablar contigo y de ser parte de este proyecto. Cuéntame algo sobre ti, por favor. Tengo 36 años, vivo en España hace 8 meses, no, casi un año. Viví antes en Londres, soy de México, nací y crecí en México. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, bien chilanga. Pues Eli, ¿cómo es crecer y vivir en México? Híjole, pues yo creo que es una experiencia súper bonita. Claro, con todas las pros y los contras que tiene México, como la violencia, como el ser mujer en México. Pero más allá de eso, la cultura, yo me siento súper orgullosa de ser mexicana. Lo digo por todo lo alto, de soy mexicana y me gusta México y me gusta la música mexicana y me gusta la cultura y las quesadillas y de todo. Entonces, crecer, tal vez en algún punto difícil, por todas estas limitaciones que hay de inseguridad y economía y siempre con crisis política y todo esto, pero al final yo tuve una infancia súper bonita y una adolescencia fenomenal, muy divertida, sí, sí. ¿Cuándo empezaste a escuchar música de forma activa? ¿Cuándo te empezó a interesar y cómo empezaste? Pues esa es una pregunta bien interesante porque creo que en mi caso, y yo creo que es el caso de muchos, yo soy la hermana menor de 4 hermanos y una de las sobrinas menores de primos que me llevan 10 años. Entonces, mi influencia básicamente es mi círculo cercano, ¿no? Y mi círculo cercano era mucho rock. En ese momento, cuando yo crecía, México pasaba por un momento en el que el rock había sido estigmatizado y limitado durante más de 10 años. Entonces empezaba a surgir una nueva moda del rock y sobre todo el rock en español latino. Entonces era súper importante. Sé que México es muy grande y cada zona es un mundo, pero ¿crees que hay cierto equilibrio entre los géneros locales y los géneros internacionales? Híjole, yo creería que no necesariamente, sobre todo por el tema de la idiosincrasia y que las cosas en inglés a veces son mejores, ¿no? O sea, todo simplemente por venir de fuera. Sí, por venir de fuera es más como, es estadounidense, es súper bueno, claro. esto está muy bien. Eso pasa menos, rock en español, uy, no, qué horror, ¿no? Entonces, no creo que haya un equilibrio e incluso la música mexicana conocida como tal, como el mariachi y todas estas cosas, también tienen su propio nicho de mercado y no es como tan equilibrado, diría. A pesar de ello, los géneros locales siguen siendo muy populares, depende de la zona, entiendo también. Sí. O de la edad de la gente, que también a veces influye. Pero algo muy, muy mexicano, yo diría que grupos como Café Tacuba o en general un poco de rock mexicano, lo que combina mucho son ritmos latinos al final del día, claro. Pero son muy latinizados y muy mexicanizados. Entonces, diría que esa parte, sin ser lo obvio de mariachis y la guitarrita, ¿no? ¿El mariachi es un género en sí
o musical o son los personajes? Es que no lo sé. Es como música folclórica interpretada por una banda con mariachis. Eso es. Y a nivel de conciertos, ¿es un buen lugar para ver conciertos? Sí, yo creo que hay bandas, tal vez no las más internacionales, pero sí hay bandas muy internacionales que llegan a México. Yo me acuerdo que mi primer concierto al que fui fue uno de YouTube, de U2. Bueno, buena forma de empezar, a lo grande. En un estadio gigantesco, un ex estadio de béisbol, no sé, 50,000 personas o yo qué sé. Y me acuerdo muy bien porque cuando llegué al concierto, que era una banda que le gustaba muchísimo a mi hermana, por ejemplo, entonces era como, pues a mí también me gusta, ¿no? Claro, si te apuntabas ahí. Entonces, bueno, llegamos al estadio y lo primero que nos cae es un vaso de agua caliente, lo cual evidentemente era pis, ¿no? Y eso fue mi recibimiento en el mundo de los conciertos. Nada más llegar. De llegar, pis, y fue como... Y fue como no sé si tenía que haber venido, ¿no? Exacto. Joder. ¿Y con qué edad fue eso? No sé, 14, 15 años más o menos. Sí. O sea, que buen impacto. Buen Nunca impacto. mejor dicho, joder. Hijos de perra. ¿Y a día de hoy has evolucionado o sigues escuchando a los grupos de siempre? ¿Sigues interesada por artistas nuevos mexicanos o internacionales? Yo creo que me he versatilizado demasiado. Sí, te has abierto el abanico me he abierto al mundo. Sin límite. Sin límite, pero sin filtro límite. ninguno. No. O sea, yo creo que también el vivir en otros lugares te abre mucho la mente y te da la posibilidad de conocer más cosas e incluso volver y conocer las cosas que antes decías, qué horror, qué es eso, no sé qué, ¿no? Sí. Entonces... Sí, pero yo es tengo una cosa muy sí. específica, que es que me sé las letras de todo. Así me guste o no me guste, ¿Ah, sí? me aprendo las Se te letras. quedan enseguida. Entonces, Sí. pues bueno. A mí he de decir que me pasa todo lo contrario. La música se me queda, me aprendo más o menos los ritmos, lo que sea tal, pero las letras me entran y me salen, a no ser que, bueno, es cierto, es diferente en inglés y en español, pero me tengo que fijar para aprendérmelas. Pero hay gente que sí, como dices, que enseguida se te quedan y ya suena otra vez en la radio y ya te la sabes. Sí, así me pasa. Entonces tengo un disco duro, o sea, tengo mi cabeza y luego tengo un disco duro aparte de todas las letras de todas las canciones del mundo. Bueno, o sea, que eres la reina del karaoke. Tal cual. Muy bien. Bueno, hablemos de tópicos. Un momento. ¿Lleváis sombreros mexicanos en todo momento a la oficina? ¿Lleváis el sárape a todos lados? O... Me encanta la pregunta porque yo creo que es la visión que tienen del mexicano, ¿no? De los guaraches con el sárape. Y el caballo, el burro, Exacto. las pistolas, lo que sea. Sí. Tal cual. No, lo único que llevamos es droga. No es verdad. No es verdad, no es verdad. Saberlo. No, o sea, sí es como aquí ¿cómo le dicen ustedes? El cotillón. Los sombreros son para el 15 de septiembre. Bueno, para las celebraciones, claro, las fiestas. Claro, es eso, vale. es eso. El cotillón. El cotillón. Fin de año, sí. Es Vale, eso. vale. O sea, te lo pones... Sobre todo, los sombreros los sacamos el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México. O sea, para esas ocasiones sí. Y ese es el momento de sacar el sombrero y hacer fiesta con el sombrero. ¿De verdad o comprado de cotillón de cartón? Comprado de cotillón, sí, que te vale 2 euros totalmente. Para hacer el chorro y tal. Sí. Vale. Y bueno, hay dos tipos de sombreros. Hay el tipo de sombrero que a lo mejor es el que tú tienes en mente, que es como de palma, y hay otro sombrero que es el de mariachi, ese Eso también, es. para las fiestas. Y hay algo bien importante que es las serenatas. Eso sí existe en México. Y hay un lugar en la Ciudad de México que se llama Garibaldi, la Plaza Garibaldi, que es donde están, no sé, 300 mariachis o yo qué sé. Constantemente, todos los días. Ajá. Y entonces tú, si quieres llevarle una serenata o es el cumpleaños de tu mamá o es el del abuelo o lo que sea, o incluso en los funerales, pues vas por Plaza Garibaldi, te subes a los mariachis y te vas a donde es la fiesta. Vale. Son caros, ¿eh? Ojo. Sí, ¿no? Carísimos. Qué bueno. Ha llegado el momento de que Eli recomiende la canción que ha elegido para representar a México
en The Global Playlist. Ya podéis escuchar la canción y toda la música mencionada durante este episodio en Spotify, en el perfil de The Global Playlist. Para descubrir más, podéis escuchar el podcast sobre la historia de la canción en vuestra plataforma preferida. Y también seguir el desarrollo del proyecto en la página web de globalplaylist.com y estar al tanto de todo en las redes sociales. Y por supuesto, para no perderos nada, podéis suscribiros al canal y seguir The Global Playlist en Spotify. Eli, cuando quieras. Hay muchas bandas mexicanas que son muy buenas, como Café Tacuba, por ejemplo, o Zoe, o La Gusana Ciega, o miles. Pero esta canción que les voy a recomendar es de Panteón Rococó y se llama La Carencia. Y me gusta mucho porque, como les decía, es un ritmo que no necesariamente tú lo escuchas y dices, eso es mexicano, pero es muy mexicano. Y la letra habla de la Ciudad de México, habla de los problemas políticos, pero tiene un ritmazo que yo creo que no hay mexicano que no la conozca y no hay mexicano o incluso gente alrededor del mundo que la escuche y es como tin, tirin, tirin, y se pone a bailar. Entonces yo les recomiendo Panteón Rococó, La Carencia, súper canción. Aprovecho para recordaros que estas preguntas son las mismas para todos los invitados y son enviadas con antelación. Son en una escala global y en algunos casos las respuestas imposibles o poco probables también son aceptadas. ¿Estás lista? Pues no, pero dale. Vamos allá. Primer disco que compraste. Rarísimo. Meatloaf. ¿En serio? Back Vamos Out ahí. of Hell 2. Hombre, eso es un discazo, ese sí que lo conozco. Disco preferido. Fito Páez, Euforia. Top 3 de artistas a nivel mundial. Nina Simone, Soda Stereo, Pearl Jam. Canción preferida. Al Green, Let's Stay Together. Mejor concierto al que hayas asistido. Evidentemente el de YouTube, ¿no? Vive Latino, que es un festival latino en México. La segunda edición en el año 2000. ¿Sala o recinto preferido? Diría Madison Square Garden porque he pasado buenos momentos ahí. ¿Artista que te gustaría ver en directo? Puede ser Nina Simone, que me parece que tenía una voz impresionante, una música de otro nivel y que yo creo que fue muy incomprendida en su época, pero es brutal. ¿Festival preferido, aunque no hayas asistido, que te hubiese gustado ir o que te gustaría ir? Hombre, pues yo creo que un Woodstock. ¿Sí? No, ¿El espera. original? No, la versión mexicana, que tiene mucha historia, que fue en 1971, fue a Bándaro y a raíz de ese festival cambió toda la historia del rock en México. Y ahora, un placer culpable u oculto. Tengo un montón. ¿Sí? Muchísimos. Pues suéltate si quieres, no te preocupes. Pero venga, voy a decir Los Ángeles Azules, que es una banda, no es una banda, es un grupo cumbiachero total mexicano de un barrio que se llama Iztapalapa en México y que es lo máximo. Y ahora pasamos a la pregunta sorpresa. Ok. ¿Estás preparada? Son dos pequeños juegos. Ok. El primero, yo te voy a decir una serie de palabras y tú tienes que adivinar el personaje, ¿vale? Ok. Es que decir un nombre, simplemente. Sombrero, rancheras, Vicente Fernández. bigote. ¡Vamos! Yo creo que era fácil, ¿no? Está bien. bien. Aunque hay muchos bigotones sombreros Ya, en México. eso te iba a decir. Era la duda que tenía. Ahora tienes que continuar el estribillo, ¿vale? Ok. Has dicho que te eras buena en las eso letras, lo dije, a ver si no Así fallo. que espero que hayas escuchado la canción, si no, vaya chasco, pero bueno, veamos. Chingo yo. Chingas tú, chinga Chingas tu tú. madre. Eli. Muy bien, Eli. Muy bien, has superado las pruebas con matrícula de honor. Sí. Así que nada, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por venir, Eli. Gracias por Ha sido un invitarme. placer tenerte aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.